La fría noche de invierno en la Galia romana guardaba un secreto muy especial. El viento azotaba las colinas de Narbona, mientras las calles empedradas permanecían en un silencio profundo. En la oscuridad del cielo, comenzaba a gestarse una historia que perduraría por siglos. En una casa sencilla, iluminada únicamente por el débil resplandor de una lámpara de aceite, una madre abrazaba a su recién nacido, un niño que marcaría un hito en la historia. Su nombre sería Sebastián, un nombre griego que significaba sagrado y venerable. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si también crees en el poder de la fe y la resistencia. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta. Ahora, acompáñanos a conocer la increíble historia de San Sebastián. Nacido en una familia de nobles raíces milanesas, Sebastián creció bajo los valores de rectitud y compasión, principios que definirían su vida. Desde muy joven, mostró un carácter noble y una inclinación innata hacia la justicia. Su infancia transcurrió en Milán, una ciudad vibrante, clave en el Imperio Romano. Su padre, un oficial respetado del ejército, deseaba que su hijo siguiera sus pasos y se convirtiera en un valiente soldado. Por otro lado, su madre, una mujer de profunda fe cristiana, le enseñó el valor del amor por Dios y la importancia de ayudar a los más necesitados. Fue bajo su guía que Sebastián comprendió que la verdadera grandeza no se mide en victorias en el campo de batalla, sino en el servicio a los demás. Antes de adentrarnos en la fascinante jornada sobre la vida y el martirio de San Sebastián, quiero conocer tu opinión. ¿Sabías ya sobre la hermosa historia de San Sebastián? ¿Estabas al tanto de los milagros de sanación que se le atribuyen? ¿Has recibido alguna bendición de San Sebastián? Déjame tus comentarios, los leeré todos y dejaré un corazón en el tuyo. A medida que Sebastián crecía, su educación se volvió cada vez más rigurosa. Estudió latín, filosofía y retórica, áreas fundamentales para alguien de su linaje. También recibió formación militar, donde destacó por su habilidad con la espada y el arco. Sin embargo, su verdadero corazón no latía por la guerra, sino por la fe. En secreto, asistía a reuniones cristianas, escuchando atentamente las enseñanzas de Cristo. Fue testigo de cómo los cristianos eran perseguidos y ejecutados por su creencia, y eso encendió en él un profundo deseo de protegerlos. Cuando llegó a la adultez, Sebastián decidió unirse al ejército romano. No lo hizo por ambición o por la gloria, sino porque vio en su posición una oportunidad para ayudar a los perseguidos. Fue destinado a Roma, la capital del imperio, donde rápidamente ganó el respeto de sus superiores por su valentía y lealtad. Su carrera ascendió velozmente, y pronto fue nombrado capitán de la Guardia Pretoriana, una unidad de élite encargada de proteger al emperador. Desde este puesto de alto rango, Sebastián comenzó a ejecutar su verdadera misión, fortalecer y consolar a los cristianos encarcelados, llevándoles palabras de esperanza y ayudándoles a mantenerse firmes en su fe. Vivir esta doble vida era un riesgo constante, pero Sebastián estaba dispuesto a arriesgar todo por su convicción. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras los inocentes eran torturados y ejecutados. En secreto, ayudaba a muchos cristianos a escapar de la prisión y se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que ya no creían en un futuro. Con cada acto de valentía, su fe se fortalecía, y su nombre comenzó a ser susurrado entre los seguidores de Cristo, quienes lo conocían como el soldado de Dios. Pero este camino de fe y resistencia no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Sebastián pronto se encontraría cara a cara con el desafío más grande de su vida, la furia del emperador Diocleciano, quien no toleraría la traición de uno de sus propios hombres. Lo que sucedió a continuación sería una historia de coraje, sufrimiento y una fe inquebrantable que lo convertiría en uno de los mártires más venerados de la historia cristiana. El sol comenzaba a elevarse sobre la impresionante Roma,
iluminando sus monumentales edificios y las calles empedradas. Entre la multitud de soldados que marchaban por esos caminos, uno destacaba por su porte distinguido y su mirada tranquila. Sebastián había logrado ascender rápidamente en el ejército romano hasta alcanzar el rango de capitán de la Guardia Pretoriana, la unidad de élite encargada de proteger al emperador Diocleciano. Su armadura brillaba con los primeros rayos de la mañana, pero bajo esa apariencia de lealtad al imperio, su corazón latía por una causa mucho más grande, la fe en Cristo. Desde su posición de privilegio, Sebastián tenía acceso a las mazmorras donde cientos de cristianos eran encarcelados y torturados por negarse a adorar a los dioses romanos. Cada noche, cuando el silencio envolvía las prisiones y la oscuridad se hacía aún más densa, él se deslizaba en los pasillos fríos y húmedos para llevar palabras de aliento a los condenados. Entre esos prisioneros había una pareja de ancianos, Marco y Cecilia, que habían sido arrestados por negarse a renegar de su fe. ¿Eres un enviado de Dios?, preguntó Cecilia, con la voz temblorosa, al ver al joven soldado arrodillarse frente a ellos. «Soy un hermano en la fe, y no los abandonaré», respondía Sebastián con dulzura, mientras tomaba sus manos encadenadas. Les llevaba agua, pan y, sobre todo, esperanza. Su presencia se convirtió en un rayo de luz en medio de la oscuridad de la persecución. A través de su ejemplo, muchos soldados comenzaron a cuestionar las órdenes del imperio, y algunos, en secreto, abrazaron el cristianismo. Uno de ellos era Claudio, su compañero de armas y amigo de la infancia. Una noche, mientras entrenaban en el patio de la guarnición, Claudio se acercó a Sebastián. «Te he visto», dijo, «sé lo que haces, vi cómo ayudabas a los prisioneros. Sabes que si alguien te delata, será el fin». Sebastián se detuvo y fijó su mirada en los ojos de Claudio, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «No le temo a la muerte, Claudio. Lo que más temo es traicionar mis creencias. El verdadero combate no se libra en el campo de batalla, sino en nuestro corazón». Claudio suspiró, y después de un momento de silencio, asintió. «Entonces, enséñame. Quiero saber más sobre ese Dios al que sirves con tanta devoción». Así fue como Sebastián comenzó a compartir su fe con muchos de sus compañeros en la Guardia Pretoriana. En secreto, se reunían en los patios traseros de las instalaciones militares, donde oraban y compartían la palabra de Cristo. Pero pronto, su influencia alcanzó oídos peligrosos. Un día, un comandante de alto rango llamado Cornelio lo citó en su despacho. Sebastián entró con la cabeza erguida, sin mostrar temor. «He recibido informes de que has estado predicando entre los soldados», dijo Cornelio con voz fría. «Dime, Sebastián, ¿es cierto?». Sebastián no dudó ni por un instante en responder: «Si ayudar a los desesperados y hablar de amor y esperanza es un crimen, entonces soy culpable». Cornelio golpeó la mesa con furia. «Tienes un futuro brillante en el ejército. ¿Por qué arriesgarlo todo por una fe que solo te traerá desgracia?». Sebastián lo miró fijamente, sin apartar la vista. «Prefiero perderlo todo aquí en la tierra y ganarlo en el cielo, que traicionar mi alma por comodidad». Las palabras de Sebastián resonaron con fuerza en la sala, dejando a Cornelio sin palabras. Sabía que no podría persuadirlo para que abandonara su fe, pero también comprendía que el emperador no toleraría tal desobediencia. Poco tiempo después, Diocleciano recibió informes sobre las actividades clandestinas de Sebastián. Furioso por la traición de uno de sus oficiales más leales, convocó una reunión urgente en su palacio. Sebastián fue arrestado y llevado ante el emperador, quien lo miró con una mezcla de rabia y decepción. «Tú, a quien consideraba un soldado fiel, has traicionado a Roma y a los dioses. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?», rugió Diocleciano. Con una calma que desconcertaba, Sebastián respondió: «Mi lealtad está con el verdadero Rey de Reyes. He servido a Roma con honor,
pero mi alma pertenece a Cristo. Al escuchar esas palabras, el emperador se levantó de su trono, su rostro rojo de ira. Entonces morirás como los cristianos a quienes tanto proteges. Serás ejecutado de inmediato. Los guardias lo tomaron por los brazos y lo arrastraron fuera del palacio. Mientras lo llevaban, Sebastián sentía una paz absoluta. Sabía que su sufrimiento apenas comenzaba, pero también estaba seguro de que su fe era inquebrantable. Aquella tarde, en los patios de Roma, comenzó el martirio de Sebastián. Lejos de temer, caminaba con la certeza de que su sacrificio no sería en vano. Su historia, en breve, se convertiría en una leyenda inmortal, inspirando a generaciones enteras a seguir el camino de la verdad y la luz. El sol comenzaba a descender sobre Roma, tiñendo de rojo los mármoles de los templos y palacios. En una de las prisiones más oscuras y húmedas de la ciudad, el capitán Sebastián esperaba su destino con una serenidad que desconcertaba a sus carceleros. Había sido traicionado por los suyos, señalado como enemigo del imperio y sentenciado a muerte. Sin embargo, su espíritu permanecía inquebrantable. Fuera, en los pasillos de piedra, donde los pasos de los guardias resonaban con eco, dos soldados murmuraban entre ellos. «Es increíble», dijo uno, llamado Flavio. «¿Cómo puede un hombre no temer la muerte? ¿Cómo puede permanecer tan tranquilo, sabiendo que su fin está cerca?» Su compañero respondió en voz baja: «Dicen que los cristianos creen en otra vida, en un reino de paz». Flavio frunció el ceño. «Pero ¿y si no está equivocado? ¿Y si hay algo más allá de este mundo?» Ambos se miraron en silencio, incapaces de encontrar respuestas. La fe de Sebastián comenzaba a sembrar dudas, incluso entre aquellos que habían sido enviados para vigilarlo. Dentro de su celda, Sebastián oraba. No pedía ser liberado ni salvar su vida, sino fuerza para enfrentar su destino con dignidad. De repente, la puerta chirrió al abrirse y un centurión entró, escoltado por un grupo de arqueros. «Ha llegado el momento», anunció fríamente. «Que los dioses sean testigos de tu castigo». Sebastián fue arrastrado hasta un campo fuera de la ciudad, donde los verdugos ya habían preparado todo para su ejecución. En medio de un claro, rodeado de altos pinos, los arqueros lo esperaban. Fue atado a un tronco con gruesas cuerdas, su torso desnudo expuesto al viento helado. Uno de los soldados, Marco, que había luchado junto a Sebastián en las campañas pasadas, se acercó con el arco en mano, pero sus ojos reflejaban duda. «No quiero hacer esto», susurró. «Fuiste un gran capitán, un hombre justo». Sebastián lo miró con compasión. «Haz lo que debes, Marco», le dijo con suavidad. «Pero recuerda, no soy yo quien muere hoy. Mi espíritu vivirá, y mi sacrificio no será en vano». Las órdenes fueron dadas. Las flechas volaron como sombras mortales, perforando la carne del mártir. Sebastián sintió el dolor, pero no emitió ni un solo grito. Su cuerpo quedó ensangrentado, cubierto de heridas, mientras los soldados lo dejaban allí, creyendo que había muerto. Pero no lo estaba. Esa noche, una mujer cristiana llamada Irene, esposa de un mártir ejecutado tiempo atrás, pasó por el lugar y vio su cuerpo inerte. Se acercó con cautela y, al tocar su cuello, sintió un débil pulso. «Está vivo», susurró, sin poder creerlo. Con la ayuda de su criada, llevó a Sebastián a su hogar y lo cuidó en secreto durante días. Irene lavó las heridas de Sebastián, aplicó ungüentos y rezó por su recuperación. Contra toda lógica, Sebastián sanó, pero su misión aún no había terminado. Cuando recuperó fuerzas, en lugar de huir, tomó una decisión que marcaría su destino final. Volvería al palacio del emperador para enfrentarlo cara a cara. Y así lo hizo. Un día, mientras Diocleciano caminaba por los patios de su palacio, rodeado de sus guardias, una voz resonó con firmeza. «Diocleciano».
El emperador se detuvo bruscamente, su rostro se llenó de incredulidad y rabia. Frente a él, de pie, con su cuerpo marcado por cicatrices pero con una postura firme, como un guerrero inmortal, estaba Sebastián. «¡Tú!», exclamó el emperador, retrocediendo un paso. «¡Estás muerto!». Sebastián avanzó con determinación. «No puedes matar la verdad, emperador. No puedes silenciar la fe con violencia. Estoy aquí para decirte que el reino de Cristo es más poderoso que Roma, y su amor es más fuerte que tu espada». Los guardias sacaron sus armas, pero Diocleciano levantó la mano, su rostro pálido de furia. «Llévenselo. Asegúrense de que esta vez no vuelva a levantarse». Sebastián fue arrastrado de nuevo hacia su destino. Pero esta vez, su muerte sería definitiva. Lo llevaron al hipódromo de Roma, donde lo golpearon brutalmente con garrotes hasta que su cuerpo no pudo más. Sin embargo, su espíritu jamás se quebró. En su último aliento, elevó una última oración: «Señor, recibe mi alma y fortalece a tu pueblo». Y con esas palabras, Sebastián partió de este mundo, no como un vencido, sino como un victorioso. Lo que ni Diocleciano ni sus verdugos sabían era que la historia de Sebastián no moriría con él. Su nombre sería recordado por siglos, su valentía inspiraría a generaciones, y su imagen, atada y atravesada por flechas, se convertiría en un símbolo de resistencia y fe. El soldado de Dios había caído, pero su legado apenas comenzaba. Roma nunca había presenciado algo semejante. Un hombre condenado a muerte, atravesado por flechas y abandonado a su suerte, que se levantó nuevamente con la fuerza de un espíritu indomable. La historia de Sebastián, el soldado de Dios, comenzó a extenderse entre los cristianos en secreto, pero también comenzó a llegar a oídos de los mismos soldados del imperio. Murmuraban en los cuarteles y en los mercados. «Dicen que volvió de entre los muertos», susurraban algunos. «Fue sanado por una mujer cristiana, una viuda que lo cuidó en las sombras», decían otros. «Y desafió al emperador cara a cara», afirmaban con asombro. El destino final de Sebastián, golpeado brutalmente hasta la muerte por orden de Diocleciano, no detuvo el fuego de su historia. Sus restos fueron rescatados por una mujer valiente llamada Lucina, quien arriesgó su vida para darle una sepultura digna en las catacumbas de Roma. En la penumbra de esos pasajes subterráneos, entre paredes cubiertas de símbolos y oraciones clandestinas, nació el culto a San Sebastián. Pero el legado de Sebastián no se detuvo en las sombras. Con el paso de los años, su imagen comenzó a aparecer en frescos y pinturas. Primero, como un soldado invicto, con armadura y una mirada firme. Luego, como el mártir atravesado por flechas, un símbolo de resistencia y fe inquebrantable. Siglos después, en la Europa medieval, una nueva tragedia azotó el continente: la peste negra. Ciudades enteras fueron consumidas por la enfermedad, y la gente desesperada buscaba protección divina. Fue entonces cuando el nombre de San Sebastián resurgió con más fuerza. En Florencia, Venecia y París, la gente levantaba altares en su honor, creyendo que, así como él había sobrevivido a la lluvia de flechas, también podría proteger a los fieles para que sobrevivieran a la peste. Y algo curioso sucedió en muchos lugares donde se celebraban procesiones en su honor. Los brotes de la enfermedad comenzaron a disminuir, y la gente, llena de fe, exclamaba: «San Sebastián nos protege. Él sufrió y venció la muerte. Ahora nos salvará a nosotros». Su fama como protector contra la peste se extendió rápidamente por toda Europa. La devoción hacia él creció tanto que su imagen fue representada en innumerables obras de arte, desde iglesias hasta palacios. En muchas de estas pinturas, lo mostraban joven y sereno, a pesar del sufrimiento, con su cuerpo perforado por flechas, pero con la mirada elevada al cielo. Era un recordatorio de que el cuerpo puede ser herido, pero el espíritu nunca se doblega. La devoción por San Sebastián no se limitó a Europa.
Su nombre cruzó océanos y llegó a América, donde se fundaron ciudades bajo su protección. En Brasil, la ciudad de Río de Janeiro fue puesta bajo su patrocinio, y hasta hoy, la imagen de San Sebastián es venerada como el santo que vela por la ciudad. En España, cada año, en diversas regiones, se celebran festivales en su honor. En Palma de Mallorca, en San Sebastián de los Reyes y en muchas otras ciudades, la gente sale a las calles con antorchas, recordando el fuego inextinguible de su fe. Con el tiempo, San Sebastián también se convirtió en el patrono de los soldados y los atletas. Se decía que su fortaleza y resistencia eran extraordinarias, no solo en la guerra, sino en la vida misma. Su imagen comenzó a adornar gimnasios, cuarteles militares y hasta eventos deportivos. Él es el verdadero símbolo de la fuerza, decían los entrenadores a sus atletas. Un santo que desafió la muerte, resistió el dolor y nunca se rindió. Así, el legado de San Sebastián siguió creciendo, cruzando fronteras, generaciones y corazones. Hoy, su imagen sigue viva en todo el mundo, en iglesias y catedrales, en oraciones silenciosas y en celebraciones multitudinarias. Su historia sigue contándose, inspirando a aquellos que enfrentan adversidades, a quienes buscan fuerza para seguir adelante. Porque San Sebastián no fue solo un mártir, fue un guerrero de la fe, un símbolo de resistencia. Un ejemplo claro de que ni la muerte puede apagar la luz de una convicción verdadera es el legado de San Sebastián, que sigue escribiéndose siglo tras siglo. En Roma, las campanas de la Basílica de San Sebastián repican con solemnidad, mientras la ciudad, impregnada de la historia de mártires y santos, conserva en sus calles ecos de tiempos pasados. A pesar de que han transcurrido siglos, el nombre de San Sebastián no se ha desvanecido en la memoria de los creyentes. Por el contrario, su legado ha trascendido las iglesias y altares, alcanzando la cultura, el arte y la identidad de muchos pueblos. Desde el Renacimiento hasta la actualidad, San Sebastián ha sido una de las figuras más representadas en el arte cristiano. Su iconografía es inconfundible: un joven de cuerpo atlético, atado a un tronco y atravesado por flechas, pero con una expresión serena, casi celestial. Artistas como el Greco, Botticelli y Rubens lo inmortalizaron en sus obras, y con el tiempo, su imagen se convirtió en un símbolo de resistencia y trascendencia. Pero su figura no se limitó a los cuadros de los museos. En los siglos XIX y XX, San Sebastián comenzó a aparecer en el cine, la literatura e incluso en la moda. Algunos lo ven como un símbolo de lucha contra la opresión, mientras que otros lo han reinterpretado como una representación de la belleza inmortal. Sin importar la visión, su presencia sigue despertando asombro en los rincones más diversos del planeta. Su fiesta sigue siendo una de las más esperadas en España. San Sebastián de los Reyes celebra cada enero sus festividades con encierros taurinos y procesiones multitudinarias. En Brasil, Río de Janeiro lo proclama su santo patrono, y miles de personas acuden a las iglesias a pedir su protección. En las Filipinas, su imagen recorre las calles en grandes procesiones, mientras los fieles lanzan pétalos de flores como señal de veneración. En pequeños pueblos de Italia, aún se encienden velas en su honor durante las frías noches de invierno. Pero lo más impresionante es que su historia sigue siendo contada en los hogares, en los colegios, en las iglesias y hasta en las conversaciones cotidianas de aquellos que buscan inspiración en su fortaleza. Más allá de la devoción religiosa, San Sebastián ha sido adoptado como el patrono de los soldados y los atletas. Su resistencia, su capacidad para soportar el dolor y su valentía lo convierten en un modelo para aquellos que enfrentan grandes desafíos tanto físicos como emocionales. Antes de cada competencia, rezo a San Sebastián, dice Carlos, un joven atleta que se prepara para una maratón. Si él pudo resistir, yo puedo superar cualquier obstáculo. En cuarteles militares de todo el mundo, su imagen es venerada por soldados que lo consideran la encarnación del coraje. Se cuentan historias de combatientes que llevaban consigo medallas con su imagen, creyendo que su protección les ayudaría en la batalla.
Pero más allá de la devoción, San Sebastián ha despertado fascinación incluso en quienes no lo veneran como santo. Su imagen aparece en libros, en poesía y en exposiciones de arte contemporáneo. Algunos lo ven como un símbolo de la resistencia del alma frente al sufrimiento, mientras que otros lo interpretan como una representación de la belleza en la adversidad. Se han escrito novelas inspiradas en su historia, algunas de ellas ficticias, otras explorando su impacto en la sociedad. En el cine, ha sido representado en películas que abordan temas como el sacrificio, la fe y la inmortalidad del espíritu humano. Su figura también ha sido reinterpretada en la moda y la fotografía, apareciendo en campañas publicitarias y desfiles de alta costura. Su imagen, lejos de desvanecerse con el paso del tiempo, sigue siendo poderosa y evocadora. En una pequeña iglesia de Roma, una anciana enciende una vela ante la imagen de San Sebastián. Sus labios murmuran una oración silenciosa pidiendo fuerza para su familia. Un grupo de jóvenes turistas observa la estatua con curiosidad. ¿Quién es?, pregunta uno de ellos. El sacerdote, que estaba cerca, sonríe y se acerca. San Sebastián, responde con voz serena. Un hombre que desafió al imperio más poderoso del mundo con su fe. Un soldado que no temió la muerte porque creía en algo más grande que él mismo. Los jóvenes escuchan con atención. Algunos sacan sus teléfonos para buscar más información, mientras otros se quedan en silencio, reflexionando sobre la historia que acaban de escuchar. Porque, aunque pasen los siglos y cambien las civilizaciones, el mensaje de San Sebastián sigue vivo. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en las armas ni en el poder, sino en la fe inquebrantable y en la capacidad de resistir, de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. El legado de San Sebastián sigue latiendo en cada imagen, en cada devoto, en cada historia contada bajo la luz de una vela. En la penumbra de una capilla, las llamas de cientos de velas titilan suavemente, iluminando rostros llenos de fe. En Río de Janeiro, el 20 de enero, día de San Sebastián, una multitud de fieles se arrodilla con fervor, susurrando oraciones, algunos con lágrimas en los ojos. Entre ellos, una mujer sostiene con fuerza un rosario entre sus dedos. Su nombre es Mariana, y su historia es solo una de tantas que testifican la intervención milagrosa del santo. Yo estaba desahuciada, murmura con voz entrecortada, mirando la imagen de Sebastián con una expresión de profunda gratitud. Los médicos dijeron que no había esperanza, que mi enfermedad no tenía cura. Pero recé con todo mi corazón y le prometí que, si me concedía una oportunidad, dedicaría mi vida a ayudar a los demás. Mariana fue diagnosticada con una enfermedad rara que afectaba su sistema nervioso. Los médicos en Sao Paulo le habían dicho que solo le quedaban meses de vida. Desesperada, buscó refugio en la oración. Su madre, devota de San Sebastián, la llevó a una iglesia donde hicieron una novena en su honor. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una semana después, los síntomas comenzaron a desaparecer. Cuando volví al hospital, los médicos no podían explicarlo. No quedaba rastro de la enfermedad, dice, su voz quebrada por la emoción. El milagro de Mariana no es el único. En Filipinas, una familia cuenta cómo su hogar quedó intacto después de un tifón devastador, mientras que todas las casas a su alrededor fueron destruidas. Ellos habían colocado una imagen de San Sebastián en la puerta de entrada y rezaron sin cesar para que los protegiera. La fe en San Sebastián no conoce fronteras. Su devoción es fuerte en muchos países, donde su nombre sigue vivo en los corazones de los creyentes, recordando a todos que la fuerza de la fe puede superar cualquier adversidad. San Sebastián es sinónimo de esperanza, protección y resistencia. En Brasil, su culto es masivo, especialmente en Río de Janeiro, donde es el santo patrono de la ciudad. Cada año, miles de personas participan en procesiones llevando su imagen por las calles, pidiendo su protección contra la violencia y las enfermedades.
La Catedral Metropolitana de San Sebastián se llena de fieles, y en las favelas más humildes, su imagen es un símbolo de fortaleza y fe en medio de la adversidad. En España, su devoción se extiende por todo el país. En ciudades como San Sebastián de los Reyes y Palma de Mallorca se celebran grandes fiestas en su honor. En el País Vasco, donde una de las ciudades más emblemáticas lleva su nombre, su figura es venerada no solo como protector, sino también como un símbolo de identidad y tradición. En Italia, el país donde sufrió el martirio, San Sebastián sigue siendo una de las figuras más queridas. En Roma, la Basílica de San Sebastián es un lugar de peregrinación, y en ciudades como Milán y Venecia se celebran misas en su honor. Durante la Peste Negra, muchas ciudades italianas fueron puestas bajo su protección, y hasta hoy su imagen es invocada en momentos de crisis sanitarias. En Filipinas, la fe en San Sebastián es tan fuerte que su nombre está presente en iglesias, calles y pueblos enteros. La Basílica de San Sebastián en Manila, la única iglesia neogótica de acero en Asia, es un monumento a su poder espiritual. Durante la Segunda Guerra Mundial, la basílica fue uno de los pocos edificios que no sufrió daños en los bombardeos, y los fieles consideran esto un milagro de su santo patrono. En Francia, su devoción creció durante la Edad Media, cuando las ciudades lo invocaban como protector contra la peste. Su imagen aparece en numerosas iglesias y catedrales, especialmente en regiones como Provenza y Borgoña. En Portugal, muchas capillas y parroquias llevan su nombre, y su festividad se celebra con procesiones en ciudades como Lisboa y Oporto. Su imagen, a menudo representada con su inconfundible cuerpo atravesado por flechas, es vista como un símbolo de resistencia y fortaleza. En una pequeña iglesia de Nápoles, el padre Lorenzo recibe a un hombre con la mirada llena de desesperación. «Padre, mi hijo está en coma, los médicos dicen que no hay nada más que hacer». El sacerdote observa el rostro del hombre, que lucha por contener las lágrimas. Toma entre sus manos una reliquia de San Sebastián y la coloca sobre la cabeza del padre angustiado. «Ruega con fe», le dice. «Sebastián sobrevivió a la muerte una vez. Si él lo considera justo, intercederá por tu hijo». Esa noche, el hombre regresa al hospital y coloca una imagen del santo junto a la cama de su hijo. Horas después, contra todo pronóstico, el joven comenzó a mostrar signos de recuperación. En pocos días, despertó, y los médicos lo llamaron un milagro. Sin embargo, su padre sabía que había sido una intervención directa de San Sebastián. Historias como esta se repiten en muchos rincones del mundo. Enfermos que se recuperan cuando todo parece perdido, personas en peligro que son salvadas en el último momento, y familias que encuentran consuelo en su fe cuando enfrentan grandes dificultades. A lo largo de los siglos, han surgido datos fascinantes sobre el santo que muchos desconocen. Patrono de los arqueros. Irónicamente, aunque fue martirizado con flechas, se le considera protector de los arqueros y soldados. Se dice que su cuerpo permaneció incorrupto en los primeros siglos del cristianismo, y se reportó que su cadáver se conservó de manera extraordinaria, lo que fortaleció aún más su culto. San Sebastián se ha convertido en un símbolo de resiliencia, y en la comunidad LGTB, su imagen ha sido adoptada como un icono de resistencia ante la opresión, debido a su sufrimiento y renacimiento tras el primer intento de martirio. Su fiesta es una de las más antiguas del cristianismo. Desde el siglo IV, su festividad ha sido celebrada con devoción en diferentes partes del mundo. Hoy en día, su imagen sigue siendo invocada en hospitales, campos de batalla, competiciones deportivas y hogares humildes. Su historia ha trascendido el tiempo, y su figura continúa siendo un faro de esperanza para millones de personas. Porque San Sebastián no solo fue un mártir ni un soldado de Dios, fue y sigue siendo un símbolo de lucha, de fe inquebrantable, de la certeza de que, incluso en la peor de las tormentas, siempre hay una luz que nos guía. La llama inextinguible de la fe de San Sebastián no es solo una figura del pasado, ni una imagen esculpida en mármol o pintada en retablos dorados. Su historia, marcada por valentía,
sufrimiento y una fe inquebrantable, sigue viva en cada corazón que clama por justicia, en cada alma que se niega a rendirse ante la adversidad. Desde su nacimiento en Narbona hasta su trágico pero glorioso martirio en Roma, Sebastián vivió no para sí mismo, sino para Dios y para aquellos que sufrían en las sombras de un imperio. Él fue la luz que guió a los perseguidos, la voz que consoló a los condenados y la mano que se extendió hacia aquellos que habían perdido toda esperanza. Su armadura de soldado romano no fue su verdadera protección, su escudo más fuerte fue la fe, y su espada más poderosa, la verdad. Pero lo que hace a San Sebastián inmortal no es solo su valentía en la batalla o su resistencia ante la tortura, sino su renacer, su segunda oportunidad después del primer martirio. Nos recuerda que la verdadera fe no conoce la derrota. ¿Cuántas veces nos sentimos abatidos, heridos por las flechas de la vida, convencidos de que no hay salida? Y, sin embargo, como Sebastián, somos llamados a levantarnos, a seguir adelante, a confiar en que, incluso cuando el mundo nos abandona, Dios nunca nos deja solos. Hoy, siglos después de su sacrificio, su nombre sigue resonando en templos y hogares de todo el mundo. Se le invoca en tiempos de peste y guerra, en momentos de desesperación y lucha. No es un santo lejano ni un mártir olvidado. Es un compañero de batalla en las pruebas de la vida, un ejemplo de que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la perseverancia del alma. Cada vez que una persona enferma encuentra sanación inexplicable, cada vez que un soldado encuentra coraje en el miedo, cada vez que alguien se aferra a su fe cuando todo parece perdido, San Sebastián está ahí. En las lágrimas del que sufre, en el susurro de una oración silenciosa, en la vela encendida en una capilla olvidada. Porque Sebastián no murió con su martirio. Vive en cada persona que decide no rendirse, en cada corazón que elige amar a pesar del dolor, en cada alma que resiste la oscuridad con la luz inquebrantable de la fe. San Sebastián, el soldado de Dios, vive no solo en su historia, sino también en cada uno de nosotros que se niega a rendirse, que elige amar y creer, incluso ante el sufrimiento. Si te inspiraste con la historia de San Sebastián, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenidos como este. Comparte este mensaje de fe y esperanza con tus amigos. Que la llama inquebrantable de la fe de San Sebastián nos inspire cada día.